Algunas de las personas que han tenido que estudiar en zonas rurales nos cuentan cómo fue su experiencia estudiando pues en estos contextos, cuáles fueron aquellas dificultades por las que tuvieron que pasar al estudiar en escuelas rurales y pues cómo ha sido su vida y cómo han tenido que fortalecer algunas habilidades desde sus propios medios para poder continuar y subsistir sin una educación de calidad y digna. Encontramos con la señora Hilda, que nos va a contar un poco sobre su historia, de cómo fue ser una docente en una vereda de Belén de los Santaquíes de Caquetá. Entonces, señora Hilda, ¿le gustaría contarnos su experiencia siendo docente en la zona rural? Sí, señora, con mucho gusto. Vale, muchas gracias. Entonces, no sé, ¿por dónde le gustaría iniciar? ¿Por cuando inició? ¿Qué fue de pronto esas necesidades que usted pudo ver tanto en usted como docente y como en sus estudiantes? Sí. Pues las dificultades que yo más miraba o que sufre uno, ¿no? Siendo profesora y pues como alumno también, porque uno mira a los niños, es la lejanía que hay de la escuela a las viviendas de los niños y pues de uno también porque cuando uno no se puede quedar en la escuela, por lo menos yo fui profesora en La Masaya, en Belén, y me tocaba que caminar siempre como más de media hora para llegar a la escuela. Y pues cuando llovía y el camino, y pues los alumnos, pues imagínense, lejísimos, porque ahí iban a estudiar alumnos tres veredas, y entonces pues les quedaba muy lejos, pero llegaban a tiempo. Y que yo daba clase en todos los 5 cursos, desde primerito hasta quinto. Entonces, pues para uno de profesora, pues es duro porque pues tiene que atender a todos los cursos y tiene que poner tareas a unos y luego sí coger el otro curso y luego dejarle tarea a ese, luego el otro y luego al otro curso. Entonces, claro, para uno de profesora eso es muy pesado, muy, muy pesado porque para uno dar clase a todos los 5 cursos. Entonces, mientras yo estaba atendiendo, por ejemplo, a los de quinto, yo ya les había dejado las tareas y todas las lecciones y todo lo que tenían que hacer en el día a los otros cursos. Y pues como era rural, entonces eran poquitos los alumnos de cada curso. Diga usted, de primero eran por ahí unos 5, unos 3 o 4 de tercero, de cuarto otros por el estilo y de quinto 2, 3. Entonces, pues, o sea que sí, o sea, pero era lo mismo. Poquitos niños o harto, pues siempre usted tiene que dar los mismos temas, explicar. Y muy difícil porque al principio yo me quedaba en la escuela, pero había muchas dificultades porque pues había gente maldadosa y que porque la profesora de pronto no los atendía o algo, qué sé yo, cómo era que querían. Entonces, cuando estudiaba, cuando dictaba clase en el mesón, habían unos muchachos de la vereda que porque iban y porque la profesora no los atendía, entonces, porque como no avisaban ni nada, pues yo era jovencita cuando eso, y entonces vivía con otra alumna, con una alumna que era y las dos citas. Yo desde las 6:30 yo he sido muy nerviosa, entonces yo cerraba las puertas de la escuela y nos encerrábamos y entonces nos asustaban y eran muy maldadosos, nos dañaban la cocina, nos botaban la remesa, nos volcaban la estufa. ¿Qué no nos hacían? Hasta que una vez reunimos todos los alumnos, los más grandes, y me dijeron, profesora, nosotros la vamos a cuidar esta noche. Y se llevaron unas escopetas y entonces, claro, cuando nos dimos cuenta eran unos vecinos de ahí, de puros muérganos, pero todo lo que le hacían a la profesora, que porque la profesora no los atendía. Y pues sí, entonces yo no me volví a quedar en la escuela. Entonces me tocaba irme en la casa de uno de los alumnos, muy lejos. Nos tocaba caminar por unos caminos, pasando
pues sitios malos, malos, el camino pues puro barro cuando llovía, y siempre la dificultad durmiendo por ahí de cualquier manera. Lo único bueno era que yo personalmente he sido, no sé, como bendecida, porque donde yo he estado me han querido. Entonces a mí me querían los alumnos, los padres de familia, todo. Y entonces pues eso era la ventaja, ¿no? De que yo, donde yo fuera, era la profesora y era cuento aparte con la gente, porque yo he sido muy amable, muy atenta, y entonces sí, pero muy difícil, difícil para los niños, claro. Uno en el campo pasa muchas necesidades, muchas necesidades. Listo, señora Hilda. Y le gustaría contarnos un poco acerca de cómo fue para usted, ya más en lo personal, llegar a ver esas necesidades de tanto suyas como de esos niños, es decir, de pronto la conmovió, le dio sentimiento, le daba de pronto pesar o le hubiese gustado que no sé, le dieran como más recursos a ustedes los docentes en ese momento para que a los niños no les hubiese tocado tan difícil. Pero es que en ese entonces, porque pues esto hace mucho tiempo, en ese entonces pues no, como que no daban muchos auxilios así para las escuelas y rurales más que todo, no, por lo menos en las escuelas que yo estuve no, o por lo menos pues no sé, pues yo no lo pedía ese día, o sería que no la daban, no sé, pero nosotros salíamos en vacaciones a capacitarnos pero allá no nos decían que para tal vereda o para tal región hay auxilios, no, pero sí muy claro le da uno pesar con los niños porque pues llegaban tarde a clase, porque cuando llovía llegaban lavaditos, llegaban todos, claro, eso para uno es duro de profesora ver eso, los niños sufrir y todo, y pues uno de profesora pues es como la mamá de ellos. Entonces pues, pero yo me hacía como dije antes, me hacía querer de ellos me querían como yo fuera la mamá de ellos me tenían confianza y entonces pues yo les enseñaba de Dios y de cómo tenían que portarse y todo lo que yo había aprendido en mi casa. Entonces eso yo se lo transmitía a ellos. Entonces yo por eso seguro les daba como alegría, como que, y me pedían que volviera, profesora. Y cuando yo estudié en una vez, cuando yo trabajé en la Masaya, hice un reemplazo de la profesora porque estaba enferma entonces. Y cuando ya volvió la profesora, que ya se mejoró y ya tenía que volver, entonces los alumnos dijeron, no, no queremos la otra profesora, queremos a la profesora Hilda, la queremos es a ella. Y mire que sí fue duro porque le da uno pesar pero ya me tocaba porque era un reemplazo, como de 2, 3 meses que estuvo. Entonces, pues sí, entonces eso le hacía a uno conmover de ver los alumnos y pues al mismo tiempo le da a uno como alegría, ¿no? De ver que como lo quieren los niños a uno. Entonces, eso. Sí, sí, yo en todas partes, bendito sea Dios, donde he estado, será que uno se hace querer o no sé, pero en todo caso sí, yo donde fui, todos, solo esos muchachos muérganos que nos asustaban y nos hacían esas maldades. Sí, imagínese. Bueno, y ¿usted de pronto cree que estas situaciones siguen sucediendo en la actualidad? Pues de pronto en las regiones lejanas, ¿no? Porque ahora hay mucho apoyo del gobierno, de, de, de los profesores, hay muchos auxilios, muchas cosas, más que antes. Entonces, pues no, yo creo que hoy hay más fácil, hay muchas garantías para las profesoras, porque ya les dan cosas, mercado, les dan merienda, les dan todo. En ese entonces no nos daban. Entonces los niños, pues, ¿qué? Tenían que era lo que les daban en la casa para llevar, como merienda. Ahora sí les dan, entonces antes no nos daban. Entonces pienso que ahora es más fácil, ¿no? Más fácil. ¿Qué consejo le daría usted tanto a personas que están educando
como a estudiantes, como incluso a padres de familia que están en estas zonas tan lejanas y se les dificulta mucho acceder a la educación? ¿Qué consejos les gustaría darle para que, no sé, puedan aspirar a un mejor futuro o puedan seguir luchando? Yo le daría como consejo a un profesor de una zona muy lejana, pues que tener los niños como si fueran sus hijos, ¿no? Porque la escuela es un segundo hogar, la profesora es como una segunda mamá porque es la que le va a inculcar todos los valores. Uno en la escuela aprende. ¿Y a quién se lo aprende? Pues a la profesora. Entonces, uno de los que yo le aconsejaría a un profesor o a una profesora es que le enseñe a los niños los valores, que sean buenos hijos, buenos alumnos, buenos amantes, a amar a Dios, a respetar a los mayores, que eso es lo que tiene uno que enseñarles a eso, más que el estudio y más que otra cosa, eso, que sean buenas personas, que sean honrados, que sepan responder y que sepan cuidar de sus papás y tener la forma, o sea, aconsejarles y decirles y hacerles ver la importancia de uno estudiar, de uno prepararse, de ser una persona buena en el futuro para la sociedad, tanto para la sociedad como para el hogar, para la familia, que uno se sienta bien capacitado o bien educado, bien que lo enseñen a uno a ser en realidad una buena persona, en todos los sentidos. Bueno, señora Hilda, muchas gracias. Y por último, me gustaría saber si su merced, además de lo que ha contado, de lo que yo le he preguntado, quisiera contar algo adicional o alguna anécdota adicional o algo que usted considere que sea necesario difundirlo y que la gente lo sepa. ¿Pero qué sería? Si no tiene nada. Pues lo único es que ¿qué le digo yo? ¿Alguna anécdota? Pues anécdota sí tengo yo. Una vez que estando de profesora allá en el mesón, para una fiesta de las madres, hicimos la fiesta de las madres y hubo una gente unos muchachos se pasaron de tragos y casi hay una buena refulca ahí, pero no, como estaba mi papá y mi mamá y mis hermanos, pues sí, me sentí respaldada, pero sí esa es una de las cosas que uno comete como, o sea, que no lo debe uno de hacer. Y, ¿qué más le digo yo? Me tocaba caminar mucho de Belén, de aquí de Belén a la escuela, casi más de una hora a pie, solita de mañanita para llegar allá a las 8. Sí, arriesgando. No, teníamos que pasar por un pasto, o sea, por un potrero, donde había ganado bravo, y había que tener, ay, qué susto, eso era malo, era peligroso, porque pues era ganado, uno pasaba por el camino, por donde había de toda clase de dificultades, y entonces esa. Bueno, muchísimas gracias por toda su anécdota, señora Hilda. Entonces esperamos podernos encontrar para para próximas anécdotas. Estamos con el señor Gustavo Silva, quien nos va a contar un poco sobre su experiencia, sobre cómo fue ser estudiante en una zona rural. Entonces, señor Gustavo, ¿le gustaría contarnos un poco de esa experiencia? Buenas tardes, con mucho gusto yo podría responderle alguna preguntita así. Y pues la experiencia mía en la juventud, cuando yo estaba, mejor dicho, en la infancia, cuando yo estaba pequeño, como decía un amigo mío, que era así bien pequeñito, y me dije, cuando yo era pequeño, le dije, pero usted cuando ha sido grande, man.
Bueno, algo así. Entonces, cuando, como decía mi vecino, cuando yo era pequeño, pues estudié en una escuelita rural que teníamos allá en la vereda. La profesora era una hermana mía que llamaba Elvia, muy buena profesora, muy bien capacitada y muy se esmeraba mucho por que aprendiéramos todos los alumnos. Éramos algunos 15 niños de por ahí como de 3 veredas, íbamos a estudiar. Y allí hice yo, digamos, mis primeras letras. Aprendí a leer, a escribir, algo de matemáticas, bastante de religión. Y después me fui a estudiar ya a un colegio, un internado en Villa Fátima. Eso queda más abajo de Milán, Caquetá. Allá hice 3 años de primaria. El primero adelantado, como decíamos el otro día, segundo y tercero. Saqué muy buenas notas, aprendí bastante. Después pasé a estudiar a un colegio artesanal que había en Florencia. Ahí hice cuarto y quinto. Aprendí a hacer muchas manualidades, como decir, ornamentación, trabajar el hierro. Después pasé a carpintería, aprendí peluquería, aprendí algunas artes más, pues el estudio que hice, que fue cuarto y quinto de primaria, acá ya en Florencia, digamos, en Florencia. Y después seguí estudiando en el colegio La Salle, pero no terminé estudio por estar pues en la finca pendiente de papá y mamá, que ya estaban solos y viejos. Entonces yo me fui a trabajar a la finca. Y con el tiempo pues ya hice algunos cursos en el SENA, de ganadería, de mecánica, de piscicultura, pero ya no pude terminar lo que yo pensaba, terminar una carrera, hacer una carrera, pero no fue posible. Y me dediqué al campo, a la finca. Sí, eso le cuento. Bueno, señor Gustavo, muchas gracias. ¿Le gustaría contarnos un poco acerca de cómo tenía que llegar usted? Entonces, ¿le gustaría contarnos acerca de cómo tenía que transportarse hacia su escuela para recibir sus clases? ¿Cómo eran los profesores? ¿Si era un solo profesor para muchos alumnos? ¿O cómo era la dinámica un poco de las clases? Esto hablando digamos, de los primeros años que estudié en rural, ¿no? Sí, no, pues como inclusive la escuela funcionaba en la misma casa donde yo vivía, digamos, en la finca de papá. Entonces pues yo no tenía que desplazarme, ¿no? Sino que pues los compañeros de estudio sí iban de otras veredas, caminaban hasta 1 hora los chinos para llegar allá. Yo sí, como vivíamos ahí, no tenía que bregar con transporte ni nada. Y las clases eran, pues tenía sus horarios, ¿no? De religión, horarios de religión, horarios de matemáticas, de lectura, escritura, castellano, como decía el otro día, algo de ciencias naturales, de historia patria, algo aprendíamos, digamos, cuando estaba yo pequeño. Ya cuando salí al pueblo, pues ya fue otro precio la educación, porque es diferente. En el pueblo ya es diferente, ya hay varios profesores. Allá en la vereda era una sola profesora. Éramos como 13 o 14 alumnos, niños y niñas, pero pues externos. Sí. Bueno, listo. Señor Gustavo, pues muchas gracias por esta entrevista, por contarnos un poco de su historia. No sé si le gustaría agregar algo más. No, pues para contarles algo, que cuando yo estudiaba, pues gracias a Dios mis padres me han enseñado a obedecer,
y a ser una persona útil para la sociedad porque me gustaba estudiar y yo aprendí bastante, gracias a Dios, porque se me facilitaba, porque pues juicioso para estudiar y que era inteligente también. Entonces pues le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y quiero pues que los hijos, los nietos, bueno, ya que los nietos y bisnietos, porque pues los hijos ya todos ya están viejos también como yo casi. Entonces pues que estudien con juicio, que lo hicieran ahora como lo hice yo, que yo era muy consagrado al estudio, muy juicioso, respetuoso con los profesores, pues lógico desde el hogar con los padres, con los mayores, pues que sean respetuosos y que aprovechen el tiempo, porque el tiempo perdido los santos lo lloran, hay que aprovechar el tiempo. Y que se tienen las oportunidades. Sí, que tenga, y los que tienen las oportunidades de hacer una carrera, yo pues desafortunadamente no pude terminar una carrera profesional, pero pues sí, hice algunos cursos y aprendí mucho del trabajo de la finca, del campo. Muchísimas gracias por su experiencia, por contarnos su experiencia, señor Gustavo, y nos veremos para la próxima. Hasta luego.